Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Hoy traigo un tema que sé que les va a abrir muchísimo la curiosidad y el deseo de ahondar aún más en todas estas investigaciones que estamos realizando, porque les voy a hablar acerca de esos hallazgos arqueológicos en lugares donde había sociedades antiguas y en este caso vamos a ver dos regiones muy lejanas geográficamente, donde se han realizado hallazgos verdaderamente extraordinarios, hallazgos misteriosos, y es porque en esos lugares han encontrado mercurio, tanto en su forma líquida como en su forma asociada directamente al mineral de origen. ¿Cómo parecía y qué teorías existen acerca del uso del mercurio en esos contextos de la prehistoria y donde se han encontrado grandes monumentos alrededor del mundo? Por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, México, encontraron mercurio líquido bajo la pirámide, bajo el llamado templo de Quetzalcoatl. Allí hallaron más o menos en el 2004, me parece que fue, debido a una abundante lluvia, se abrió una fosa, un hoyo, y descubrieron un túnel. Yo de eso ya les hablé en un video de manera más profunda, porque no encontraron solo el mercurio, encontraron pirita y encontraron también la mica, que es otro elemento que nos puede conducir hacia la tecnología. Pero aquí nos vamos a concentrar en el mercurio, bajo este llamado templo de la serpiente emplumada, que hace parte del complejo de Teotihuacán, que está activo entre el 100 y el 700 después de la era común. Se descubrieron grandes cantidades de mercurio líquido en cámaras subterráneas durante esas excavaciones modernas, de las cuales también les hablé ya aquí en el canal. Este hallazgo es especialmente sorprendente, amigos, porque el mercurio líquido no es común en la naturaleza y era raro en el México antiguo, definitivamente. Dentro de las interpretaciones que han realizado los arqueólogos oficiales, los antropólogos, los historiadores, vamos a encontrar que ellos argumentan que el mercurio pudo haber sido un elemento que ayudaba a simbolizar ríos o lagos del inframundo, porque dentro de la narrativa de esa lectura que hacemos nosotros de nuestros antepasados, algunos casos ni siquiera conocemos a esos antepasados porque sobre los teotihuacanos prácticamente no se sabe casi nada y no se sabe quiénes eran. Ahí llegaron después los aztecas, los mexicas. Bueno, sabemos cómo fue el desarrollo allí, ya les he hablado aquí también en el canal. Entonces, para ellos ese elemento tenía una función más como ritual y como un reflejo cosmológico conectado a ideas del más allá, de la muerte, el renacimiento, ese tránsito hacia el más allá. Esas son las lecturas que hacen los investigadores oficiales, los arqueólogos, antropólogos, etcétera. Ellos argumentan también que la superficie reflectante del mercurio líquido podría haber tenido ese valor simbólico porque se parecía como a espejos. Entonces ya hablan de portales hacia el mundo espiritual. Esas son lecturas que tenemos que tener en cuenta porque son las lecturas que han hecho los arqueólogos, antropólogos, según lo que ellos van encontrando, obviamente sin tener en cuenta esa otra historia que prácticamente no es narrada en los libros oficiales y que yo en este canal estoy poniéndole los reflectores para conocerla. Hay un texto en Open Edition Journals que encontré y donde está escrito lo siguiente, abro comillas. En Mesoamérica, especialmente entre olmecas y mayas, el uso del cinabrio, que está en la tabla periódica como el HGS, y la presencia de mercurio en contextos arqueológicos aparece repetidamente en tumbas,
o lo que llaman tumbas, objetos rituales y pinturas ceremoniales. Todo esto, estos nombres y estos términos vienen precisamente de las lecturas que han hecho los arqueólogos e historiadores modernos. Tengamos todo esto en cuenta, amigos, porque es importante. Su empleo no parece ser casual o utilitario. Para ellos, estas personas extraían el mercurio líquido solo por una cuestión simbólica y en el caso del cinabrio, por el color rojo, estaba conectado con la sangre, con la fuerza vital. Todo esto simbolizaba una cosmología también y llevaba a tener un estatus social. Interesante, ¿por qué estatus social? Todo esto lo vamos a analizar en mi Story Channel desde un punto de vista que ustedes ya más o menos han ido conociendo, que es muy distinto a la línea oficial. Así que poco a poco lo vamos a ir desglosando. Aunque la evidencia directa de un uso práctico es escasa, ya no hay textos que describan su manufactura o función específica. Esto también es importante porque esas conclusiones las han sacado los estudiosos a partir digamos, de sus estudios, pero no está especificado en un texto o algo así. No viene directamente desde los antiguos que hubieran podido haber manifestado con qué función usaban el mercurio. Los patrones de hallazgo sugieren un valor simbólico profundo en rituales funerarios y espacios sagrados. Y aquí cierro las comillas, porque todo esto es lo que dicen ellos. Pero ustedes saben, amigos, que aquí no nos quedamos con esa primera lectura. Siempre vamos a ir al profundo, a hacernos preguntas. Porque, por ejemplo, ¿por qué esas sociedades humanas se pintaban? Pintaban el cuerpo, pintaban también murales con dioses de piel azul, a veces verde, a veces roja. ¿Y por qué realizaban largas sesiones alquímicas de extracción del mercurio a altas temperaturas? Porque igual son altas temperaturas y necesariamente en fornos cerrados. Esa pregunta está vigente porque las explicaciones que ellos nos dan ya les voy a ir demostrando que tiene falencias y no cubre totalmente a satisfacción estas preguntas. No las responde. En las culturas de América precolombina existen dioses o entidades, como las quieran llamar, asociados explícitamente al color rojo. Los vemos representados en su iconografía, en los murales, en las vasijas, llama mucho la atención. Ahora, siempre se ha dicho que es algo simbólico, porque cada color tiene su simbología, pero llama la atención que en lugares como en la India, en China y otros lugares, también haya individuos que aparecen con pieles de ciertos colores. Ahora, una persona puede decir que los arquetipos universales que el ser humano tiene como pensamiento colectivo o una psicología colectiva, entonces van a encontrarse individuos de todas partes del mundo con la misma idea. Esto también lo han pensado, pero vamos a mirar otras posibilidades. Por ejemplo, está este llamado dios Xipe Totec, que es el mismo Tezcatlipoca rojo del Mesoamérica, que lo vemos en distintos formatos y soportes. Era una deidad, entre comillas, mesoamericana, especialmente importante entre los mexicas y también aparece en variantes culturales cercanas como los mixtecos, zapotecos, totónacas o totonacas. Y fíjense bien, tanto en Mesoamérica como en China usaban el cinabrio, que es una sustancia preciosa, rara y costosa, pero muy tóxica. Y con eso, imagínense, se cubrían la piel para alcanzar un cierto estatus.
Tenerlo en el cuerpo implicaba estatus, significaba una pertenencia a élites o linajes especiales. Entonces sigue la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea? Esto también sucede en el mismo caso del oro y no debemos nunca olvidarnos del oro. Recordemos que se aplicaban el oro en el cuerpo. Ya lo que ustedes saben a través de mi Story Channel, para qué servía y cuáles son las utilidades del oro realmente y las aplicaciones, es algo importante, pero eso se supo después, recientemente, gracias a la tecnología y a nuestros conocimientos actuales. En esa época no se sabía y ya era un símbolo de estatus, el oro. Tal como deformarse el cráneo también era un símbolo de estatus y de pertenencia a una élite. Recordemos que también cerca a esos cráneos deformados artificialmente había unos cráneos que eran reales, eran naturales y tenían esa forma alargada o dolicocéfala, como la llaman. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, ya vamos a llegar a eso. En textos chinos antiguos, el cinabrio se consideraba una sustancia inmortal o que llevaba a la inmortalidad. Esto era una idea dentro de la alquimia taoísta. Era un material que retenía el espíritu. Eso también son ideas que fueron surgiendo a partir de algo se van, se van formando estas ideas. El cinabrio era considerado fuente de longevidad, poder y claridad mental. Imagínense, los alquimistas taoístas lo usaban en elixires para intentar alcanzar la inmortalidad. Si vemos que se repite este patrón en culturas antiguas, como de alterar ciertos rasgos físicos o tener atributos materiales de un color azul o el oro o cráneos alargados o el rojo también como un código de tener vida larga o de prestigio, pues a mí me viene a la mente la idea de algo que muchos otros también piensan, y es que se trataba de una imitación. Estaban imitando un patrón natural o un patrón comportamental de unos individuos que pertenecían a una élite porque poseían características particulares físicas y porque seguramente tenían un cierto poder, un poderío, una autoridad sobre los otros. Para nosotros eso es el estatus y eso sigue existiendo. Siempre hemos admirado a personas que hoy día se admiran las personas por la belleza. Ya la belleza te abre puertas, pero también se ha admirado a las personas por su tamaño o por su fuerza física o por su gran inteligencia o porque posee una tecnología distinta. Hay muchos motivos por los cuales querer imitar a esas personas, a esos individuos. Eso se sigue repitiendo en nuestra sociedad el día de hoy y sobre todo en las poblaciones jóvenes, pero también nosotros imitamos a aquellos que tienen un cierto estatus, queremos vestirnos igual a ellos, queremos usar los mismos autos, los mismos celulares. Dense cuenta que eso sigue existiendo aún hoy como comportamiento humano. Por ejemplo, recientemente vi un programa, un documental que hablaba de las cirugías en China. Y me di cuenta que estas señoritas chinas, las modelos, jovencitas, se querían agrandar los ojos. Así que dense cuenta que las chinas, las asiáticas, las mujeres asiáticas quieren parecerse a las mujeres occidentales que tienen los ojos grandes. Quieren imitar los rasgos de las occidentales. Y también vemos algunos jóvenes de otros lugares, igual de China o de Japón, de Corea, que están imitando rasgos físicos, colores de cabello y todo de otros lugares. Esa obsesión por la piel tan blanca, porque son blanquísimos, quieren estar blanquísimos, no se dejan, no se broncean, no, a propósito, se cubren mucho del sol los chinos, porque es sinónimo de estatus ser blancos, porque resulta que cuando tú ves una persona
de un colorcito más oscuro quiere decir que es pobre, que vive en el campo. Dense cuenta, ese pensamiento está muy arraigado todavía en nuestras sociedades. Entonces, no se me haría raro que estas personas quisieran alterar su físico con estos cráneos modelados o con colores de piel que no pertenecen al color humano para parecerse a ellos que sí tenían un estatus especial, a esa categoría distinta que gobernaba. No conocemos humanos con colores de piel roja, verde, azul. Pero si ustedes se dan cuenta, hay ciertas razas que se parecen. Hay ciertas razas, y aunque no les guste que uno hable de razas, yo hablo de razas por todas las búsquedas que he hecho, lo hago a conciencia que puedo decir que hay razas humanas. De manera que, bueno, quienes quieran discutir o polemizar pueden dejar sus comentarios, no se preocupen, siempre y cuando lo hagan con respeto, se pueden manifestar al respecto. Pero si se dan cuenta, en ciertos lugares del mundo hay razas que tienden hacia el azul, que tienden hacia el rojo, que tienden hacia el amarillo. Así que nosotros a veces hemos llamado rojos, amarillos, así se han denominado en el pasado a algunos grupos étnicos porque pareciera tener ese color en la piel. Entonces, yo tengo una idea y es que dentro de esos descendidos que venían, seguramente había una gran variedad y puede ser que de los lugares de donde venían, su piel era de un cierto color o tendía a ese color y es probable que muchas razas humanas que hoy vemos sea producto de ellos, de su ADN y del diseño que quisieron crear tan distinto en cada región del mundo, pensando también en que eso les pudiera favorecer en su adaptación al lugar. Es una idea que me he ido haciendo, viendo las características sin prejuicios, porque es que cuando tenemos miedo de decir que somos distintos y que tenemos que decir que todos somos iguales, allí ya no podemos ya decir nada y no podemos ver nada, porque yo no estoy hablando ni de superioridad, ni inferioridad, ni feos, ni bonitos, simplemente son características. Y dense cuenta que así los interpretaban, con pieles rojas, verdes, en fin, podría ser así. El caso es que el humano los quería imitar y producía estos colores y se aplicaban en su piel el cinabrio para verse más bellos, más importantes y pertenecientes a esa élite que seguramente no pertenecía a la categoría humana. Por ahí encontraron en la misma ruta de la seda a una mujer de una china de hace 2000 años que se pintaba los dientes con el cinabrio. Y eso es tóxico, totalmente tóxico. Pero es posible que fuera también un sinónimo de belleza. No sabemos. Hay quienes dicen que era un ritual porque la boca es la entrada del alma. Bueno, cada quien puede verlo como quiera. El caso es que es una práctica que llama mucho la atención, que no lo hacía todo el mundo y solo a ella la encontraron con los dientes rojos. Solo a ella la llaman la princesa roja, creo. Entonces, amigos, regresando al mercurio, este no se encuentra fácilmente en estado líquido natural. Se obtiene casi siempre del cinabrio, que es un mineral, como les decía, rojo, y es sulfuro de mercurio. Entonces tenemos que el mercurio se produce calentando a unas ciertas temperaturas el cinabrio. Entonces la pregunta es, ¿por qué aparece mercurio líquido en cámaras subterráneas selladas dentro de pirámides donde nadie lo veía? Porque están hablando de acto simbólico, que ritual, pero ¿qué sentido tiene ponerlo en esos lugares subterráneos donde no estaba al alcance de los demás para que lo vieran? Y si era sinónimo de prestigio también. Bueno, es una pregunta válida. El mercurio puede transportar energía,
Vamos a ver estas características porque allí está la clave de todo. Este mercurio transporta energía tanto eléctrica como térmica de un punto a otro, ya que es un metal conductor. También conduce calor, pero en menor medida que otros metales sólidos, o sea, no es el mejor para conducir calor, pero lo conduce. Simplificando el proceso de extracción del cinabrio, podemos saber que debían calentar el cinabrio para liberar vapores de mercurio y lo condensaban en recipientes fríos. Ustedes ya se estarán imaginando lo tóxico que es esto para esas personas que lo respiraban. Yo aquí pues se los describo de una manera muy simple este proceso, pero de todas maneras tengan en cuenta que es difícil de conseguir correctamente y sin tener conocimientos técnicos este mercurio del cinabrio. Y es interesante que en China lo encontramos documentado también en textos alquímicos taoístas de las dinastías Han y Tang. Recordemos quiénes estaban en China. Ahí estaban esas confederaciones celestes que formaron un gobierno celeste para gobernar la tierra, las tierras de China. En Roma, por ejemplo, Plinio el Viejo describió la extracción, la cual se realizó para amalgamar el oro. Ahí ya estaban realizando este procedimiento. Y el conocimiento llegó a Roma por transmisión cultural a través de minería, comercio mediterráneo, así que había intercambios y principalmente por el contacto con pueblos prerromanos de la península ibérica, es decir, de tartesos e íberos, y también etruscos. Vean qué interesante cómo ha sido ese proceso del mercurio, ya que estos pues trabajaban con el cinabrio antes de la expansión romana. Entonces podemos darnos cuenta que Roma no inventó el proceso, sino que lo adoptó y lo sistematizó a su manera. Según los estudios oficiales, los indígenas, ya volvemos a Mesoamérica, lo descubren empíricamente. Claro, porque ellos no aceptan las teorías donde nosotros decimos, a ellos se les enseñó, se les mostró, como a otros pueblos también. Pero vamos a ver en detalle cómo sucedió esto, porque la transformación básica del cinabrio al mercurio se realiza por una descomposición térmica del cinabrio y se requiere de una temperatura mínima de más o menos 580 grados a 600 grados centígrados. Después, cuando ese vapor de mercurio se enfría, se condensa y ahí es cuando aparece el mercurio líquido. Y yo les doy estos datos porque no son banales, pues de todas maneras estas temperaturas requerían un control del fuego, de estar pendiente, tener hornos, tener recipientes adecuados y tener una cierta experiencia para manipularlo. O sea, esto no es algo que pues se pueda lograr así pues accidentalmente en un fuego común doméstico, es muy difícil que ocurra. Es decir, que la teoría de que ellos lo descubrieron accidentalmente, que es la única que ellos pueden dar, porque no pueden decir que alguien les haya enseñado esto, ya que pues absolutamente no lo van a decir así, pues es difícil de pensar. Digamos que, no sé, sucedió accidentalmente. Vamos a pensar que sí fue así. Tengamos en cuenta, de todos modos, que un fuego de campamento, o sea, una hoguera, sí puede alcanzar entre 500 y 900 grados centígrados. Pero solamente con control se mantiene en ese rango correcto sin destruir el material. Entonces, pues ya allí ya hay una técnica. Entonces, digamos que ellos lo hayan descubierto pues así como por casualidad, como dicen ellos. Dejémoslo así, de todas maneras, esa es la versión oficial. Ahora vamos a pasar a unos datos interesantes para seguir analizándolo, de todas maneras, porque ojo, porque esto no es banal y aunque lo hayan descubierto,
Es curioso, ya les voy a decir por qué el hecho de que se encuentre tanto el mercurio en estas construcciones. En el complejo central de Qin Shi Huang, bajo un enorme túmulo de tierra, el emperador Qin Shi Huang, se halla lo que han denominado, yo digo así porque pues no hemos visto el cuerpo, pero ya vamos a saber por qué. La han denominado la tumba del emperador. No ha sido abierta ni excavada por arqueólogos y ya les voy a decir por qué. Existen serias preocupaciones de preservación de artefactos que se hallan ahí adentro, como pinturas o lacas que podrían deteriorarse al aire abierto, porque recordemos que cuando estaban procesando la extracción de estos soldados de terracota, sí hubo problemas porque la pintura que tenían en la superficie se fue deshaciendo. Entonces, esto es genuino y es válido que estén preocupados, pero ya vamos a seguir viendo. Entonces, además de el miedo a que se deteriore todo lo que está allí, también hay un peligro químico potencial por esos altos niveles del mercurio precisamente detectados en el lugar. Y un riesgo también, adivinen de qué, de trampas antiguas, trampas o estructuras inestables, dicen ellos. Incluso hay un historiador chino llamado Sima Qian del siglo I antes de la era común, al cual se le atribuye una descripción del interior y él decía que allí en ese lugar oculto hay ríos de mercurio, palacios miniatura y tesoros, pero esos relatos siguen sin confirmarse, pues porque no la han abierto nunca esa cámara. Y esto es muy común, sí, porque de todas maneras hemos visto que hay muchos lugares que no se abren al público, que no se dejan ver, pero no es normal. Porque hoy día contamos, y sobre todo en China, que ellos se ufanan de tener realmente y la tienen, una tecnología altísima. Y hoy día hay muchas técnicas que no son invasivas para poder explorar lugares arqueológicos. Tenemos la técnica de los muones que ya se ha usado en las pirámides. Tenemos los robots que exploran y se puede escanear el lugar y con eso ya saben exactamente, lo pueden ver tridimensionalmente. Es que hoy día existe todas esas posibilidades, así que no tienen que abrirla ni siquiera. Basta que hablan un rotito por donde pueda entrar. Miren, ese riesgo de envenenamiento, entre otras cosas, es interesante porque lo hay en cualquier lugar arqueológico. Así que a los exploradores urbanos o los exploradores espontáneos que van a lugares históricos, tengan mucho cuidado. Vayan con máscaras, vayan con guantes, es lo mínimo porque en realidad deberían ir como más equipados para encontrarse posibles venenos en el aire. Estas personas trabajaban con materiales muy tóxicos. El mercurio es muy tóxico para el cuerpo humano. Y fíjense que este historiador también está hablando de trampas mecánicas, como ballestas, mecanismos mortales contra intrusos en ese tiempo. Y también estas representaciones de mercurio líquido, de supuestas representaciones de ríos y mares, todo esto es un lugar misterioso, bellísimo y peligroso, mortal para nosotros. Allí se dice, según este historiador, que ellos conformaron un microcosmos en ese lugar, un microcosmos del mundo, con estrellas en el cielo, subterráneo. Yo me imagino que habrán incrustado minerales que brillan, quizás la misma pirita que encontramos en el templo de Quetzalcóatl, quizás. Y recordemos que también bajo el templo de Quetzalcóatl encontraron y ahí sí nos dejaron ver porque hicieron todo el mapeo del lugar y sí han mostrado fotografías del proceso. Ellos sí mandaron un robot. Había mercurio, pero lo pudieron hacer afortunadamente
eh, esa institución tan importante en México que se encarga de la arqueología allí en México. Y pudimos ver que estaban estas esferas de pirita y que había estos lagos de mercurio y también en las paredes parecían brillantes, ponían materiales de brillo e igualmente encontraron esa habitación cubierta de mica que ahí sí no dejan entrar. ¿Quién sabe por qué? Así que amigos, esto llama mucho la atención en dos lugares así tan lejanos como es la China y Mesoamérica. Imagínense que estaban haciendo algo muy parecido con esas incrustaciones en las bóvedas subterráneas para que hicieran un efecto de reflexión de la luz interesante. Lo que la arqueología oficial dice es que ellos trataban de realizar como una especie de maqueta del universo y del lugar mismo, de la tumba del emperador y los lagos y también del universo. Vean la importancia que dan siempre al cielo. Volvemos a lo mismo. En China estaba el gobierno, estaba ese mandato del cielo, que fue lo que configuró esa gran civilización. Así que no es extraño que esté conectado con lo que está allí adentro. Sin embargo, ellos mismos cubrieron con tierra todo eso, lo taparon con tierra, tal como hicieron allá en Teotihuacán. También cubrieron de manera voluntaria ese lugar con tierra. Curioso. ¿Será que se dieron cuenta que el mercurio era muy venenoso y quisieron tapar? Es una pregunta que yo me hago, hay que pensar en todas las hipótesis posibles. Entonces volvamos a las utilidades del mercurio. El mercurio, por ejemplo, responde de forma estable a cambios mínimos de presión. Es útil para hacer mediciones atmosféricas, por ejemplo, muy precisas. En ciertas máquinas y dispositivos muy especializados, a prueba de explosiones, se usan interruptores de mercurio. ¿Por qué? Porque son autolimpiantes. No hacen chispas, por ejemplo, y funcionan en ambientes extremos. Aunque están siendo retirados del mercado general para trabajar en laboratorios avanzados, aún se usan donde se necesita una cierta estabilidad y exactitud extrema. El mercurio se exploró en propulsión iónica también, en experimentos de la NASA en los años 60, pero hoy se está usando el xenón en su lugar. Se está sustituyendo. Dentro de la física cuántica se usa en sistemas de óptica de precisión y relojes atómicos basados en mercurio ionizado. Así que miren que tiene aplicaciones interesantes. El mercurio, amigos, es muy tóxico para nosotros porque resulta que interactúa con el cuerpo de una manera que altera nuestras funciones biológicas esenciales, especialmente pues nuestra computadora, nuestra central, que es el cerebro. Nada menos que ataca nada menos que el sistema nervioso, riñones, y para el desarrollo fetal es fatal, es mortal. Se engancha químicamente donde no debe y rompe procesos biológicos fundamentales. Por eso es altamente neurotóxico. Respirar eso es mortal. El mercurio se parece lo suficiente a elementos biológicos importantes y por esta razón se camufla, engaña a nuestros sistemas de defensa y químicamente nos destruye cuando entra en nosotros. Así que claramente, amigos, mientras estas personas trabajaban el mercurio, tuvieron que ver los efectos, tuvieron que ver cómo se iban degradando mentalmente las personas que iban enloqueciendo, tuvieron que ver que a algunos se les caía el cabello, las uñas, tenía efectos terribles. Las personas empezaron a enfermar, esto tuvieron que haberlo observado. Pero miren que hay una gran paradoja aquí, que es muy interesante y yo quiero que la analicemos porque todo esto es importante para dar como
con la clave para entender todo esto. Resulta que ellos fueron viendo que la gente se enfermaba en ese proceso del cinabrio al mercurio, pero no se daban cuenta de que al respirarlo, al trabajar y manipular el mercurio, pues se iban enfermando y muriendo. Entonces, pues, según los oficiales, se lo atribuían a fenómenos distintos. ¿M? Seguramente decían alguna otra cosa, de sus creencias quizás. Pero yo me inclino más hacia la hipótesis llamada alternativa, porque no solo los indígenas no sabían de los efectos del mercurio, además le atribuían la larga vida. Porque resulta que este emperador tomaba píldoras de mercurio, se hacía el té con el mercurio, lo consumía. ¿Para qué? Para tener una larga vida. Y esto no nos debe extrañar a nosotros que estamos informados, porque si estas personas ven que esos otros, los descendidos, como los quieran llamar, los luminosos, poderosos, vivían mucho tiempo, porque recordemos que la diferencia del tiempo era grande, ellos pensaban, los humanos pensaban que ellos eran inmortales y querían ser igual, querían vivir también esa larga vida, entonces los imitaban. Y si en esa región de China, tanto como en Mesoamérica, ellos veían que estos llamados dioses usaban el mercurio en sus cuestiones, quizá en algunos dispositivos, los usaban para algo, los extraían, es muy probable que ellos mismos les hayan enseñado a los lugareños a realizar el mercurio. Entonces, ellos concluyen que el mercurio les daba larga vida a estos individuos que duraban mucho. Y por imitación empezó este señor a tomarse estas píldoras. Y también los alquimistas trabajaban con el mercurio y morían muy, muy mal. De hecho, el emperador murió a los 49 años y no estaba anciano y no dicen que, mejor dicho, murió de un momento a otro. Esa fue su muerte. La mayoría de los historiadores coinciden en que su muerte estuvo relacionada con su obsesión por la inmortalidad. Lógicamente, porque tomaba estas píldoras con frecuencia y son muy tóxicas. El mercurio en nuestro cuerpo, ya les dije, es mortal. Y es que Qin Shi Huang estaba obsesionado con la idea de vivir para siempre. Así que aquí viene la gran paradoja, porque resulta que, según los arqueólogos, los historiadores, los lugareños de ahí, de China, ellos morían, se enfermaban, pero no se daban cuenta que era el mercurio que los estaba enfermando y afectando. Pero sí lograron ser tan buenos observadores que un día, quién sabe cómo, accidentalmente de un cinabrio se produjo el mercurio y se dieron cuenta que el mercurio líquido venía directamente de ese proceso y empezaron a quemar ellos en hornos y a mantener las temperaturas y a realizar todo ese proceso para obtener el mercurio líquido, para hacer estos ríos de mercurio impresionantes, para recrear una escena de qué. Bueno, la escena del lugar en sí, donde estaba el emperador, pero seguramente pensando en estos individuos de donde venían de las estrellas. Por eso era tan importante realizar en esa bóveda la recreación del universo. Ahí ellos mismos están contando esa historia, están diciendo que los antiguos astronautas llegaban de allá, sus maestros, los que le enseñaron a procesar todo esto y hacer muchas otras cosas que seguramente hoy se ve reflejado en una sociedad que tiene una tecnología altísima comparada con el resto del mundo y están compitiendo para instaurarse como la potencia mundial por encima de todas las otras, incluyendo por encima de Estados Unidos. Y vaya uno a saber
si no hubo una continuidad de información que les llegara de aquellos, de sus luminosos, que les hicieran llegar información para hacer tecnología inversa, quién sabe, o ellos mismos directamente les informaban cómo continuar, porque si ustedes ven, China tiene pues unos adelantos que se notan y que son bastante relevantes dentro de nuestros avances en tecnología en el mundo. Esa obsesión por la larga vida, entonces, pues ha existido en todas las civilizaciones, amigos, que tuvieron contacto con aquellos que vivían mucho. Ustedes pónganse a pensar que el humano, desde que existe, muere. Entonces, ¿por qué esa obsesión de vivir para siempre? ¿Quién se la inventó y a quién se le ocurrió que podíamos vivir para siempre? ¿Por qué las narraciones siempre hablan de eso? Deberíamos ya estar acostumbrados y haber ya entendido que morimos. Y sin embargo, siempre ha estado esa idea presente y en las narraciones se le da una relevancia importante y contundente que la vemos en todas las narraciones. Entonces, yo pienso que el humano del pasado observaba los usos que los luminosos y los poderosos daban a ciertos metales y quisieron usarlos ellos también, los humanos. La recreación que realizaron allí, en ese ambiente cosmológico, tanto en China como en Mesoamérica, esas cuevas, en los monumentos y promontorios, sí recreaba el origen de los cosmonautas que llegaban, de dónde llegaban, de las estrellas y recreaban ese cielo estrellado y realizaban la maqueta del mundo. Y la inclusión del mercurio allí no es gratuito, porque si fueron ellos los que les enseñaron a hacer el mercurio, pues en vez de agua ponen mercurio, porque era ese el elemento en ese momento. Porque si para los llamados dioses era importante, pues tenía que estar ese elemento presente en vez de usar el agua común y normal. Entonces vemos claramente que esa conexión con el cosmos es contundente en todas las culturas, siempre buscando reflejar las estrellas en los pozos para observarlas, siempre tratando de mantener ese intercambio, ese contacto con los llamados dioses, con los luminosos. Esa conexión es muy clara, queridos amigos, y no se ha roto todavía. Lo que pasa es que hoy día sí nos han separado bastante de esa conexión, precisamente nuestros líderes, quienes esconden esta historia y tratan de hacernos pensar que es ridículo pensar que hay otros, que hubo otros que venían, quién sabe si aún existan. No sabemos si se han extinto, si se han ido a otros lugares mucho más lejanos, o si todavía sigan viniendo, o si parte de ellos esté aquí, pero nos lo mantienen oculto, porque eso realmente, ya lo han dicho muchos ufólogos y analistas, sería un desastre si se llegara a saber abiertamente. Otra cosa, la agricultura, igual, lo mismo sucede con la agricultura. No viene de un proceso de observación intuitivo. La agricultura también fue transmitida, como lo fue el conocimiento de los metales, incluyendo el mercurio, como lo fue ese deseo, el anhelo hacia el oro, la búsqueda del oro, el proceso del oro. Entonces, yo sé que el mercurio no es el máximo de la vida para nosotros. Lo que pasa es que nosotros, precisamente por la falta de conocimiento, no hemos podido hacer uso del mercurio para que fuera viable a gran escala y sin riesgos, porque se requieren cosas que todavía no tenemos y no sabemos, que apenas estamos explorando. Por ejemplo, materiales no metálicos ultra resistentes, cerámicos más avanzados, materiales como el grafeno, por ejemplo, que está hasta ahora en exploración en laboratorio. El grafeno es uno de los descubrimientos más importantes en cuanto a materiales y están apenas empezando a ver sus aplicaciones.
Está en una etapa experimental todavía el grafeno. Apenas se entiendan sus aplicaciones, lo vamos a ver por todas partes. Por ejemplo, necesitaríamos superficies que repelan al mercurio químicamente, sistemas cerrados herméticos autosellables o conductos sin soldaduras convencionales, como los aparatos que vemos que vuelan en nuestros cielos, que no se les ve un tornillo, o sea, no se les ve como soldaduras. Son unas piezas rarísimas en materiales que nosotros ni nos soñamos. El ambiente del vacío con manejo inteligente de vapores, todo eso no, nosotros no lo podemos hacer, no lo sabemos. Entonces, hay materiales avanzados que todavía no tenemos, no conocemos y no sabemos producir y que permitirían usar sustancias difíciles como el mercurio de una manera optimal, de una manera segura, eficiente. Entonces, amigos, el problema no es el mercurio, sino nuestro nivel tecnológico. Y si hoy estamos apenas aprendiendo a usar el grafeno sin que se destruya o nos destruya a nosotros, ¿cómo vamos a juzgar el mercurio en manos de civilizaciones antiguas? Esto es una reflexión que les dejo. Quizás el mercurio fue un material avanzado, pero ellos no tenían ni los conocimientos y todavía nosotros tampoco. Porque fíjense que hasta el año 2004, cuando dos científicos lograron separar el grafeno del grafito con una cinta adhesiva, pues ese día la ciencia descubrió el primer material de un átomo de espesor, y la historia de la tecnología cambió. Lo que pasa es que eso va a salir después ya, porque cuando ya entiendan las aplicaciones, vamos a empezar a ver una cantidad de cosas hechas con grafeno, grafeno por aquí, grafeno por allá, como pasó con el plástico. Estamos todavía atrasados en ese sentido. Por eso yo me río de quienes me dicen que, ay, eso es proyecto Blue Beam, cuando hablamos de objetos no identificados. Salen con el cuento todavía de los años 90 del Blue Beam. Ahora yo voy a hacer un video para informarles qué es eso del Blue Beam y por qué es una farsa total el Blue Beam. Entonces, les dejo ahí ya como abierta la expectativa para que no se vayan a perder ese video, porque ni siquiera lo había visto necesario. A mí me parecía que, pues, que siempre me ha parecido una gran tontería eso del proyecto Blue Beam. Pero cuando empecé a ver tantos canales promoviendo eso y tanta gente de verdad que a mí me responde con el Blue Beam, dije, no, va a tocar indicarles, mostrarles que es totalmente inviable y que, en fin, no les voy a adelantar más porque tampoco. Pero ya les digo, con investigación, con sustentación y ya cuando la gente vea, ya después decide si sigue creyendo en eso del Blue Beam. Pero sí es bueno que ustedes tengan toda esa información bien compilada, porque si la ven por pedacitos, como siempre, y lo que hacen muchos canales es más una labor propagandística que investigativa, porque lo que hacen es replican lo que dicen otros y no van ni siquiera a verificar, a investigar, ¿será que esto tiene un sustento real o simplemente se le ocurrió a esta persona y vendió una cantidad de libros? ¿Quién lo inventó y por qué y de dónde y con qué bases? Es muy fácil, basta mirar qué tecnología tenemos y ahí nos vamos a dar cuenta si eso se puede hacer o no. Entonces, cuando ven fenómenos impresionantes, que estamos viendo fenómenos realmente impactantes, no les hablo de esos videos hechos con IA ridículos, no, realmente videos hechos con celular por personas que estaban en distintos lugares, se ven distintos puntos de vista y hay gente que dice que eso es Blue Beam. Pues si nosotros somos capaces, la NASA o el que sea está haciendo eso, pues me quito el sombrero y realmente pues impresionante. Pero como les digo, aquí tengo que darles un buen material para ver en qué me estoy sustentando
para desmontar eso del Blue Beam. Bueno, amigos, por ahora espero que les haya parecido interesante porque esto del mercurio es muy llamativo, es realmente sugerente de que en esos lugares antiguos encontrar mercurio inmediatamente los van a conectar con el ritual, con el más allá, con todo eso que los científicos, perdón, que los antropólogos, los arqueólogos y historiadores siempre hacen uso de todos esos conceptos de creencias, de religión, para poder tapar que en el pasado por ahí hubo un conocimiento circulando importante. Lo que pasa es que los indígenas pudieron haberlo resignificado. Puede ser, sí, porque ellos realmente no tenían los instrumentos ni el conocimiento para saber para qué servía el mercurio. Pero resulta que se pusieron a hacerlo, a fabricarlo, y eso es lo que llama la atención, tal como el oro, la historia del oro, que dicen que porque brillaba, porque era bonito. Siempre van a encontrar explicaciones que yo diría que son bastante superficiales, porque cuando vamos a ahondar y a buscar explicaciones y hacemos las preguntas adecuadas, entonces nos damos cuenta que no es así tan sencillo. Ya cada quien pues se puede hacer sus juicios. Si necesitamos todavía ahondar más en este tema, si hay nuevos descubrimientos, si quedaron argumentos por fuera, lo vamos a retomar seguramente después, porque está también la cuestión de la mica, pero como les dije ya en el video, en otro video hablé más de la mica en cambio del mercurio, ¿no? Así que pues ustedes van uniendo las piezas. Por ahora, amigos, un abrazo muy grande. Gracias por haber visto este video y nos vemos pronto aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.